En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo quinto, Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Párrafo 2, al tercer día resucitó de entre los muertos. En el primer apartado, el catecismo va a dedicar 9 números, del número 639 al 647, a desarrollar este tema que tiene como título El acontecimiento histórico y trascendente. El día de hoy vamos a profundizar en el número 644 para ver las apariciones del resucitado, ¿no? Número 644 del Catecismo dice: tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Creen ver un espíritu. No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda. Y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos, donde hace una referencia muy importante y da el Catecismo respuesta a una objeción que en ocasiones, ustedes y yo hemos escuchado mucho en ciertos ambientes, también en ciertos autores, que dicen que eso de que Jesús resucitó en el fondo fue la credulidad que tenían los apóstoles, ¿no? Que eran muy proclives a creerse cualquier cosa, ¿no? Y que Jesús les hizo creer, les hizo inventarse, no en el sentido de querer mentir, no, sino la credulidad les hizo ver lo que no había, ¿no? Esto es muy interesante porque hay sectas que proclaman esto. También han habido herejías alrededor de esto durante la historia, ¿no? Eso fue un cuento. Estos discípulos querían tanto a Jesús que se inventaron que había resucitado, porque Él se los había dicho en algún momento. Y entonces hay que decirlo, hay que creérselo, hay que proclamarlo. Y al final van pasando los tiempos y la historia se va creyendo como si fuera real. Por cierto, hay personas que tienen tendencias muy visionistas, ¿no? Muy visionarias, un tanto poco equilibradas, ¿no? Y que tienden a ver más de lo que hay, ¿no? Especialmente en nuestro tiempo vivimos mucho esto, ¿no? Hay personas que ven muchas cosas, ¿no? O que dicen que ven muchas cosas. Ven más de lo que hay, algunas veces. Dicen que han tenido apariciones, que han tenido revelaciones, que han tenido visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunos que dicen que los apóstoles serían así,
visionarios. El catecismo, que no tiene una tendencia hacia un lado o hacia otro o a defender a alguien en particular, da respuesta a esto diciendo que no fue la fe de los apóstoles la que hizo la resurrección, sino al contrario, es la resurrección la causa e inicio de la fe de los apóstoles. Esto es muy importante. No soy yo, fue Él. No fue la fe de los apóstoles la que hizo la resurrección. Jesús no resucitó porque los apóstoles creyeron en que iba a resucitar. Él resucitó porque Él iba a resucitar. Es la resurrección la causa e inicio de la fe de los apóstoles. Para entender una cosa hay que verla en el conjunto de todas las demás, como hemos explicado esta semana. La fe no es un pedacito, la fe es un conjunto. Todos los hechos que nos ofrecen los evangelios forman una imagen global. Vamos a ver qué tipo de psicología tienen los apóstoles, ¿no? En los evangelios vemos algo contrario a esta acusación de visionarios de los apóstoles. Más bien ellos tenían un tipo de psicología lejos de ser muy mística y muy desligada de los hechos reales. Eran personas que Jesús había encontrado en un ambiente rural, en Palestina, en Galilea, donde los hombres están muy ligados a lo que era la objetividad de la naturaleza. Lo propio de unos pescadores era vivir en la realidad, era vivir en la verdad del momento del día a día. Sabían que pescaban y comían, y si no pescaban, no comían. Más real que eso no existe. Estos hombres eran unos hombres que vivían en una objetividad de la naturaleza. Los apóstoles eran hombres rudos, con manos y pies de pescadores, con una psicología más bien dura, que Jesús tuvo que trabajar durante 3 años para intentar hacerles más sensibles. Los evangelios describen una psicología propia, no de personas refinadas, ni muy metafóricas, sino de hombres que entienden por medio de ejemplos claros. Jesús les habla en términos y ejemplos muy a su nivel, y ellos entienden únicamente lo que ven, lo que palpan. Lo que no ven y no palpan, aunque lo hayan escuchado, no lo entiende. Y por eso el Evangelio muchas veces nos va diciendo, lo entendieron después. Después se dieron cuenta que, y habían recordado lo que les había dicho, etcétera, etcétera. Ellos vivían en ese momento, el ahí y ahora. Lo que se ve, lo que se palpa, lo que se pesca, lo que se come. Santo Tomás dice, si no meto mis dedos en sus manos, si no meto mi mano en su costado, no lo creo. Los apóstoles, antes de la resurrección, su forma de ser era la de unos hombres temerosos, no dados a meterse en líos, sino más bien incluso frenando un poco a Jesucristo. Marcos 10, 32, 34. Iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él,
le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Posiblemente estas palabras se las dijo Jesús en estos días. Estamos a 3 días del Domingo de Ramos, de la entrada de Jesús en Jerusalén. Posiblemente este episodio sucedió hoy mismo, ¿no? Iban de camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús hoy, en este jueves, marcha delante de nosotros para que lo acompañemos a entrar por esa puerta dorada, por esa puerta de la misericordia, por donde entró el Mesías ese Domingo de Ramos. Vemos en este texto una psicología asustadiza. Ellos no son soñadores que se lanzan a los peligros, a enfrentarlos, a contestar, a pensar, a cambiar el status quo. No, ellos no son así. Juan 18:25. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Lo que le salía a Pedro por espontaneidad natural no era la valentía. Era alguien sometido a sus miedos. Y esto le sucedió esa noche 3 veces. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro, cuando Jesús se lo dijo, no lo entendió. Pero aquí lo entendió. Lo que le salía de su espontaneidad no era su valentía, eran sus miedos. La pregunta que nos surge, queridos amigos, es: si estos hombres eran asustadizos, ¿tenían esa naturaleza resistente a creer? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hizo que estos hombres temerosos empezaran a proclamar por todos lados que Jesús había resucitado? ¿Qué fue lo que hizo eso? ¿Dónde, en qué momento ocurrió ese cambio en ese temperamento, en esa manera de ser, en esa manera de enfrentar la vida, en esa manera de pasar sus miedos? ¿Qué fue lo que sucedió? Hechos 5, 28, 32. Les trajeron pues y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre. Sin embargo, vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. A éste le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Ese mismo Pedro, que unos días antes le había negado por su miedo 3 veces, ante una criada que estaba en una fogata, se asusta, se acobarda. Aquí ya no está enfrente de una criada en la calle, está enfrente de la suma autoridad de Israel, está enfrente del Sanedrín, que le pueden apresar, que le pueden mandar a matar. Y Pedro, con toda la valentía que no tuvo ante la criada en la fogata en la calle, pronuncia ante los sumos sacerdotes
esta expresión: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Uno no reconoce ya a estos hombres que eran tan cobardes, a estos hombres que se escondían detrás de Jesús, a estos hombres que se alegraban de que Jesús fuera exitoso y que ya cuando no se vio tan exitoso cargando un madero le dejaron solo. ¿Qué es lo que pasó con estos hombres? Ellos llegan a proclamar ante el Sanedrín que la resurrección de Jesús ha rescindido la sentencia del Sanedrín. Y esto es muy importante. Eso le cae al Sanedrín como un balde de agua fría. Porque el Sanedrín era la autoridad de Dios en la tierra. Y hay que ser muy atrevido, hay que ser muy valiente para hacer esta afirmación en frente de ellos. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. Esa expresión le pudo costar la vida a Pedro ahí mismo. Estaba acusando a la autoridad representante de Dios en la tierra de que habían muerto, asesinado a Jesús. Mas lo hizo, y sin miedo, con toda la valentía que el momento y lo que estaba expresando necesitaba. La crucifixión de Jesús fue el cumplimiento de la sentencia de la máxima autoridad de Israel, el Sanedrín. Hechos 3, 14, 15. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. O Hechos 10, 39, 40. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, al que él había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó entre los muertos. O Hechos 13, 27, 31. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Y sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Vemos pues en estos tres textos, queridos amigos, este atrevimiento de los apóstoles, que llega hasta el punto de proclamar que la sentencia del Sanedrín, Dios en la resurrección de Jesucristo la ha derogado, la ha hecho inválida. Se enfrentan a ellos con toda la valentía. Y los apóstoles se establecen en Jerusalén, proclamando el escándalo de la cruz, anunciando este Mesías glorioso, hasta el punto que ellos mismos les reclaman: vosotros habéis llenado Jerusalén de esta doctrina. Todo esto exige una explicación, como lo exige el hecho de que los apóstoles aceptaran la idea de un Mesías crucificado, que era algo ignominioso, era un escándalo para los judíos. Ellos aceptaron
aquella contradicción aparente que antes no la aceptaban. Es más, proclaman que existe ese escándalo, que es necedad para los gentiles, escándalo para los judíos, pero para nosotros es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La muerte de Cristo había supuesto una crisis en la fe de los apóstoles. Jesús les había dicho: todos os vais a escandalizar, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Los discípulos de Maús iban decepcionados porque habían visto que sus esperanzas se habían frustrado. Nosotros esperábamos que Él sería el que iba a liberar a Israel, pero ya ves, llevamos 3 días desde que se murió y no pasó nada. Aquí, queridos amigos, ha ocurrido un acontecimiento. De lo contrario, no se explica este cambio en los apóstoles. La resurrección hace que lo entiendan todo desde otra perspectiva y pasan de ser unos cobardes a ser unos testigos valientes. Incluso una cosa más que nosotros nos puede costar un poquito entender porque no conocemos mucho el contexto judío, y es que ellos se atrevieran a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. En ese ambiente judío de un estricto monoteísmo, predicar eso del Hijo de Dios fue lo que le costó a Jesús su vida. Era muy complicado decir que seguían siendo monoteístas cuando decimos que Jesús también es Dios. Esto chocaba directamente con el pueblo judío. Esto que predicaban los apóstoles no tenía argumentos para poder ser explicado, ¿no? Esto que ellos decían de que Jesús era el Hijo de Dios, lo entendemos nosotros hoy día, porque la Iglesia en 2000 años nos ha explicado el dogma de la Santísima Trinidad, pero ellos en ese primer momento no tenían ni idea, no podían argumentarlo. Nosotros hoy día decimos 3 personas, un solo Dios. Esto ellos no lo podían decir, no lo sabían. Los apóstoles no tenían esa forma de expresión y sin embargo se atrevían a decir que Jesús era Hijo de Dios, que Jesús era Dios también. De ahí que en esos primeros momentos de la historia de la iglesia, esa primera herejía que sale es la negación de que Jesús era Dios. Había una afirmación de que Jesús era hombre, quizás el mejor hombre, el más grande de todos, pero no Dios. Aún así los apóstoles lo dicen una y otra vez después de su resurrección. Una prueba muy fuerte de que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento verdadero es que los apóstoles se atrevieran a hacer todo eso que estaban haciendo. Retar a la autoridad, predicar a todo el pueblo, hasta llenar Jerusalén de su predicación. De hecho, ¿a qué los llevó eso? Los llevó a que todos murieran mártires, excepto Juan, que se salvó en el último segundo, pero igual se intentó también martirizar. A eso les llevó la resurrección, a dar la vida, a no tener miedo. Si antes tuvieron miedo cuando Jesús iba llevando la cruz, después de la resurrección no tuvieron ningún miedo. Después de la ascensión de Jesús al cielo, después de Pentecostés, se desplegaron a predicar por todas partes en Jerusalén. ¿Hay alguna interpretación que dice
que Jesús había resucitado en el momento mismo de morir, ¿no? Pero eso necesita una interpretación, queridos amigos, porque no es esto lo que dice la fe de la iglesia, ¿ok? De la misma forma que a veces se dice en algún funeral, se le dice a la familia, ¿no? Nuestro hermano ha resucitado, ¿no? Hay que decir, queridos amigos, que no ha resucitado, porque su alma es inmortal, vive, pero su cuerpo no ha resucitado, pero su alma no ha muerto. Está su cuerpo a la espera del regalo más grande que nos va a dar Jesucristo en el último momento, que ese cuerpo que yace ahí en la tumba recobre vida, resucite. Dentro del Antiguo Testamento se había ido produciendo una evolución en la concepción de cómo era el hombre. Y hay textos en el Antiguo Testamento que tienen este sentido. Daniel 12, 1, 2. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no había habido hasta entonces. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Fijémonos cómo aquí en este episodio de Daniel nos habla de los espíritus que se despertarán, que están en el Sheol, que están en el lugar de los muertos, en ese lugar de los muertos, donde están todos, los justos y los injustos. Espíritus que se despertarán. Isaías 26, 19. Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán. Despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras. Es un texto que nos habla de la resurrección de los muertos, de la resurrección final de los cuerpos, y también el revivir de los refaín, de los espíritus que están en las sombras, en el Sheol. Este, queridos amigos, ya es un texto que nos habla de este concepto, un poquito ya más desarrollado, donde se habla del espíritu, de la resurrección del cadáver, de la resurrección de la carne. Esta era la fe de la resurrección de los cuerpos. Por eso no cabe decir que en el mismo momento de la muerte de Jesús resucitó, sin que la resurrección conlleve la resurrección de ese cadáver que está en el sepulcro. Nosotros estamos a la espera de la venida de Jesús para que Él resucite todos esos cadáveres que yacen en el sepulcro. Pero por si fuera poco, en el Antiguo Testamento también en algunos pasajes se habla del martirio, de lo que se es capaz de llegar por Jesús. Eso que la iglesia también denomina como el bautismo de sangre, el martirio. Por ejemplo, en los macabeos, los mártires iban al martirio con fe y con confianza, apoyándose en Dios, en la fe de la resurrección de sus cuerpos. Segunda de Macabeos 7:11. Después de este, fue castigado el tercero, en cuanto se le pidieron. Presentó la lengua, tendió decidido sus manos para que se las cortasen,
y dijo con valentía: por el don del cielo poseo estos miembros, por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo. Este es un texto, a lo mejor, queridos amigos, que muchos de nosotros nunca habíamos escuchado. Cuando las personas preguntan, y en el momento de la resurrección, la persona que cremaron, ¿cómo va a resucitar su cuerpo? O si hay un cuerpo que no encontramos porque fue perdido, desaparecido, y entonces, ¿cómo y cuándo y de qué manera va a resucitar? Fijémonos aquí esta de Macabeos. Por el don del cielo poseo estos miembros, por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo. Es el Señor el que va a resucitar nuestros cuerpos, sea como sea que se encuentren. Sea como sea que hayamos sido sepultados o hayamos muerto. Esperamos de Él recibir de nuevo nuestro cuerpo. Ese es el regalo que Jesús nos va a dar. No importa cómo fue la muerte, lo que importa es cómo va a ser la resurrección. En definitiva, tenemos que rechazar los que hablan de la resurrección de Jesús sin que eso comparte la resurrección del cadáver que estaba en el sepulcro. Eso es como deformar totalmente la fe bíblica. Eso sería no caer en cuenta de la verdad de la encarnación. Jesús se hizo hombre y es imposible hablar de que Jesús resucitó si no se comporta también la resurrección de la humanidad de Jesús, de su cuerpo. Cuando Jesús le dice a Tomás: mira mis manos, mete tu mano en mi costado, quiere decir que ese Jesús resucitado es el mismo que estaba en la cruz y el mismo que estaba en el sepulcro, pero estaba resucitado. Para terminar, hay un pequeño comentario, queridos amigos, de una película bastante anticatólica, ¿no? Una película anticatólica completamente, que se titula El Cuerpo. Trata de unas excavaciones arqueológicas donde se descubre un cadáver del siglo I. Y ellos empiezan a investigar porque creen que ese cadáver es el cadáver de Jesús, lo que hacen muchos, ¿no? Al final descubren que no es el de Jesús. Pero la tesis de la película ronda en torno a enfatizar que lo importante no es si el cuerpo de Jesús resucitó o no, sino que lo importante eran los valores que Jesús había predicado, los valores del cristianismo. Que las cosas que Jesús predicó son los valores que humanizan al hombre, que le hacen más solidario. Que lo importante son los valores del cristianismo y no tanto el hecho de que Cristo resucitara o no resucitara. Mentira. Mentira, eso es anticatólico. Es una tesis maliciosa, maligna, perversa que se da en el cine y en muchas películas, ¿eh? Lo importante de Jesucristo no es que el mensaje que nos dio fuera hermoso. Lo importante es que Él es nuestra salvación. Lo importante es que su resurrección vence la muerte. Lo importante es que su resurrección ha vencido al pecado. No los valores. Los valores que predicó Jesús. Antes de Jesús también los hombres tenían valores, también eran solidarios, también muchos de ellos eran buenos. Aquí lo importante no es que el cristianismo es muy hermoso por los valores que predica, no. Aquí hay algo más de fondo.
el fondo es que ese Jesús ha resucitado y me va a resucitar a mí, que ha vencido la muerte y por eso yo no moriré para siempre. Porque es que, queridos amigos, existe el peligro de que reduzcamos el cristianismo solamente a unos valores, olvidando que lo importante del cristianismo es el acontecimiento de la resurrección. Que nosotros no seguimos unos valores, nosotros seguimos a una persona. Que el cristianismo no es portarse bien, no, el cristianismo es seguir a una persona. Y esa persona es Jesucristo. De muy poco nos servirían todo lo que Jesús nos enseñó si Él no hubiera resucitado. Hechos 2, 30-31. Profeta como era, y sabiendo que le había jurado solemnemente que sentiría sobre su trono a uno de sus descendientes, con visión profética habló de la resurrección del ungido, que ni sería abandonado en los infiernos, ni su carne experimentaría la corrupción. San Pedro habla en este texto de la carne del ungido, que no experimentaría la corrupción. Por tanto, lo que nos está hablando es de la resurrección del sepulcro. Por eso, queridos amigos, es importante tener esto presente, ¿no? Seguiremos profundizándolo en las siguientes catequesis. Esta resurrección es la fe de la Iglesia Católica.